Yo estaba cansado. Estaba durmiendo y tenía un sueño muy pero que muy profundo. Empecé a escuchar susurros que me decían, estamos aquí. Quería despertar pero me resultaba imposible. Por fin lo conseguí. Estaba sudando y parecía que tenía como fiebre. Lo primero que pude ver en la oscuridad de mi habitación fue el armario y la puerta de mi habitación. Pensé que todo fue una pesadilla, pero entonces pude ver mi cuerpo en la cama durmiendo. Me asusté. No podía pensar con claridad, pero me incorporé y empecé a buscar mi ropa, sin poder reconocer que esa era ropa mía, pero estaba demasiado confuso para pensar. Abrí la puerta de mi habitación. Todo estaba oscuro y en silencio, pensé no hacer mucho ruido para no despertar a mi familia. En aquel momento no presté mucha atención a una foto que había en el pasillo. Nunca antes la había visto y pude reconocerme en esa foto, pero estaba como en un estado de fiebre y había visto mi cuerpo durmiendo en la cama mientras yo estaba despierto andando por la casa. Pensé que si despertaba a alguien de mi familia pensarían que estaba loco si contaba lo que estaba ocurriendo, así que quizás sería mejor salir a la calle y fumarme un cigarro para poder pensar. Bajé las escaleras de mi piso hasta la calle y lo primero que sentí nada más abrir la puerta de la calle fue un golpe de calor. Pensé que parecía verano pese a que recuerdo que estaba en el mes de noviembre. Me apoyé en un muro de ladrillo y encendí mi cigarrillo y entonces me fijé que donde antes había un parque ahora había bloques de pisos. No entendía nada, mi mente estaba confusa. Me eché mano al bolsillo de la chaqueta y pude ver un móvil que no era el mío. O por lo menos yo no reconocía ese móvil. Pero lo que más me impresionó era que el móvil estaba hecho de cristal y la marca no la había visto jamás. Entré en un bar y el dueño del bar me saludó como si me conociera de toda la vida. Pedí un café. De repente la gente del bar prestó mucha atención al televisor que había en el bar. Una presentadora anunciaba que por primera vez emitirían el capítulo de la serie B que nunca se emitió. No entendía por qué la gente prestaba tanta atención a todo aquello. Pagué al camarero que me miró con cara de pocos amigos. Me dijo que no aceptaba dinero extranjero. Le miré y le dije que era €1. Como se ve que me conocía, sonrió y se quedó con el euro y dejó que me marchara sin más. Empecé a andar por la calle y empecé a sentir como la fiebre me subía. Cuanto más andaba, más y más perdido me sentía. Empecé a darme cuenta que jamás encontraría el camino de vuelta a casa. Nada de lo que veía era reconocible para mí, así que me dejé llevar por una voz que estaba en el interior de mi mente que parecía que me guiaba, hasta que aparecí en mi casa y reconocí el portal del piso y allí estaba mi mujer como esperándome. No entendía qué hacía allí, pero no se lo pregunté. Me agarró de la mano y me llevó hasta mi habitación, donde me metí en la cama porque sentía un agotamiento extremo. Luego sentí como si me hundiera o cayera en un vacío y despertando en mi cama. Los mundos paralelos provienen de la cuarta dimensión, o sea del tiempo. Es decir, que el hecho de que un individuo desaparezca en un momento dado y reaparezca en otro lugar y haya transcurrido un tiempo X, en realidad, el tiempo como tal referido a un mundo de 3 dimensiones transcurre más lentamente, aunque no hayan transcurrido más de unas décimas, o tal vez milésimas de segundos. Toda incursión en otro espacio es una fractura del tiempo, con respecto al espacio de 3D. Por eso no tiene nada que ver la ecuación espacio y tiempo. Es como si saliéramos de una burbuja y nos sumergiéramos en un espacio vacío. Hay otros mundos, pero están en este. Se calcula que la longitud de onda de los mundos paralelos es aproximadamente de 1/10 elevado a -20, o sea 20º nanosalpa. Recomiendo sobre este tema las siguientes series: Los deslizadores en español, película Otra Tierra, documental La teoría de las cuerdas. Visita en YouTube Supercrack Estrella, el caso de Oliver. En la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, Estados Unidos, ocurrió un hecho por demás insólito y sorprendente. Transcurría la Nochebuena del año 1890. Tom Lerch, jefe de familia, se encontraba en su hogar rodeado de amistades y demás miembros de la misma, entre los cuales su hijo Oliver, de 20 años de edad, quien más tarde partiría en un viaje, tal vez, sin regreso. Eran aproximadamente las 10 de la noche y su madre estaba haciendo los arreglos para la cena, cuando pidió a Oliver que fuera hasta el pozo en busca de agua. Este se puso su abrigo y salió de la casa. No había transcurrido mucho tiempo cuando de pronto las personas allí reunidas escucharon un grito aterrador, en el que pudieron reconocer la voz angustiada de Oliver pidiendo ayuda, gritando reiteradamente: «Auxilio, me han agarrado. Auxilio, socorro». Su voz venía ahora desde el cielo, pero en él no se veía absolutamente nada, a pesar de la iluminación de la luna.
La posterior búsqueda no condujo a nada que pudiera evidenciar lo ocurrido, solo se tenía como prueba las pisadas de Oliver en dirección al pozo, pero en determinado lugar abruptamente desaparecían. Sobre este caso se han presentado varias hipótesis, dos de las cuales son las más comúnmente enunciadas. Se trataría de un posible rapto por parte de una nave extraterrestre, o bien el paso a una dimensión desconocida. Hoy tuve un sueño de esos que sabes que son distintos, de esos pocos sueños que puedes recordar, tan real que casi siente que puedes tocarlo, un sueño disparatado, muy distinto a lo que mi vida actual. Mi teoría sobre estos sueños es que mediante nuestro ADN, estamos conectados con nuestros dobles clones en otros mundos paralelos, explicado de otra manera soñamos con lo que le ocurre a nuestro yo en ese mundo paralelo. El sueño tiene momentos de continuidad, seguían un patrón, como una película, pero a veces se rompe y empiezas a ver como otra película. En mi sueño yo acudía con mi mujer, una hija de 4 años y un bebé en el carricoche al colegio. Lo alucinante es que tanto mi mujer como yo estábamos furiosos porque el gobierno había implantado una ley por algo que había ocurrido en ese mundo paralelo que obligaba a ir al colegio a las 12:30 de la noche. La gente marcaba por la calle furiosa y cabreada, gritaban cosas, y en la puerta del colegio se montó una especie de manifestación. Recuerdo hasta una frase del director de colegio a un padre que le insultó al director: si usted no está contento puede viajar a otro país. Recuerdo que el colegio estaba en Parla, y yo nunca tuve nada que ver con ese municipio de Madrid. ¿Qué historia? Recuerdo que en momento del sueño, y esto es una de las cosas más sorprendentes del sueño, mientras mi mujer me hablaba, era como si me hablara una extraña, era como si por un momento tuviera una conexión extracorpórea fuera de mi cuerpo. En el sueño saltaba, como de un lado a otro, me podía ver en mi trabajo y observé que también era de noche, era como si ese mundo funcionara todo por la noche. Había más cosas en mi sueño pero esas me las guardo. Contactos con el más allá. El continuo perfeccionamiento de la transcomunicación instrumental, supuestos contactos con el más allá a través de medios técnicos, ha permitido a sus seguidores construir una cosmogonía propia sobre la vida, la muerte y ese otro mundo. Según su filosofía, los seres que fallecen en la Tierra experimentan un salto dimensional hacia un mundo semimaterial llamado Marduk, que está situado en unas coordenadas espacio-temporales distintas a las terrestres. Resulta poco menos que imposible calcular cuántas personas en todo el mundo están convencidas de que pueden contactar con el más allá a través de un simple magnetófono. De hecho, las psicofonías se utilizan desde hace décadas como un medio sencillo de comunicación con personas ya fallecidas, proporcionando a miles de familias una esperanza sobre la supervivencia a la muerte. A los magnetófonos les siguieron otros medios técnicos que servían de soporte para el contacto, como televisores, radios, grabadoras, teléfonos y hasta las modernas computadoras. A través de estos aparatos, algunos investigadores aseguran haber obtenido abundante información sobre la base del contacto tecnológico con el más allá. De este proceso nació la transcomunicación instrumental, TSI. Entre sus más activos experimentadores se encuentra el matrimonio formado por Maggie y Jules Schwarzbach, quienes comenzaron sus pesquisas en este campo en 1986, a través de las psicofonías. Con este método querían comprobar experimentalmente si existía una vida más allá de la muerte. Los resultados no se hicieron esperar y en pocos años fueron mejorando la cantidad y calidad de sus equipos, incorporando radios, luces ultravioletas y algunos ingenios electrónicos especialmente construidos para este fin. El objetivo de estos sofisticados aparatos era conseguir cada vez mejores comunicaciones con ese otro mundo. El primero de estos equipos fue bautizado con el nombre de Europuente de Señales y permitió al matrimonio Schwarzbach obtener extensos discursos de personas ya fallecidas, que a veces llegaban a durar varios minutos. Poco tiempo después, las propias voces les indicaron cómo construir otro equipo, el GA-1, con el que pudieron entablar algunos diálogos con sus misteriosos interlocutores. La vida en el otro mundo. A través de estos dos sistemas, de otro más perfeccionado llamado Puente de Burton, de mensajes telefónicos, imágenes de video y textos e imágenes grabadas espontáneamente en el ordenador, este matrimonio de Luxemburgo obtuvo abundante información sobre la vida después de la muerte. No fueron los únicos en investigar acerca de estas técnicas. Algunos años antes de que comenzaran las experiencias de Luxemburgo, en Estados Unidos se gestó otro ingenio para el contacto con el más allá.
A pesar de que tuvo una vida muy corta, el Spiritcom, Spiritual Communication, permitió a George Smeet, artífice de este proyecto, y a su constructor, William O'Neill, establecer contactos con el Dr. Mueller, un ingeniero en electrónica fallecido unos años atrás. A través de las supuestas conversaciones con Mueller, se recibieron numerosos mensajes donde se describía cómo es la vida en ese mundo. Otros investigadores en TZI, especialmente americanos y centroeuropeos, consiguieron contactos más o menos fluidos, a través de los cuales pudieron llegar a conocer una gran cantidad de conceptos e imágenes de este supuesto mundo de los muertos. Los diversos aspectos que conforman la cosmogonía de la transcomunicación instrumental son muy amplios y ricos en conceptos. El espacio donde residen los seres que alguna vez vivieron en la Tierra es, según la TZI, diferente en algunos aspectos concretos al que normalmente concebían los espiritistas clásicos. Se trata de mundos también materiales donde renace quien muere en la Tierra y adopta una nueva vida y nuevas obligaciones, como en un estadio más dentro de una progresiva evolución. Un mensaje recibido por Maggie Jules Arschfirschbach ofrece algunas pinceladas al respecto. Nosotros tenemos un cuerpo como el vuestro, pero que se origina sobre la base de vibraciones más finas, aquí no existen enfermedades. Los miembros que faltan crecen nuevamente. Los cuerpos que en la Tierra estaban atrofiados, aquí son regenerados. Según los comunicantes de la TZI, los cuerpos sufren transformaciones reparadoras, estabilizándose en una edad determinada. Las personas que mueren en la Tierra con una edad avanzada llegan aquí totalmente conscientes, después de un sueño reparador. Ese sueño de reposo tiene una duración terrestre de cerca de 6 semanas, aunque en algunos casos puede durar un poco menos. Los niños que llegan son cuidadosamente recibidos y atendidos por sus parientes fallecidos. Los pequeños crecen y continúan desarrollándose hasta alcanzar una edad media de 25 a 30 años. Vivimos en compañía de otras formas de vida, con seres humanos que antes de la muerte física habitaban otros planetas. Estos cambios reparadores no se producirían como una acción caprichosa o mágica, sino que estarían subordinados a unas pautas evolutivas e integrados en un orden natural. Marduk, un universo paralelo. Sin embargo, las peculiaridades propias de la personalidad y el carácter de quienes llegan a este plano no experimentan grandes cambios en el momento de la transición. A partir del inicio de esta nueva vida es cuando el ser tiene la oportunidad de aprender y de superar sus propias limitaciones. Este hipotético mundo donde residen los muertos, llamado Marduk, estaría ubicado en un universo paralelo, en una dimensión a la que resultaría imposible acceder desde nuestras coordenadas espacio-temporales. Así describen su mundo los interlocutores de la TZI. Los paisajes son impresionantemente bellos. La amistad y la camaradería son algunos de los valores que continúan siendo cultivados en este mundo. Según las informaciones recibidas por los transcomunicadores, Marduk está iluminado por 3 soles. Como resultado de esta disposición, la temperatura es constante, muy suave y agradable. Al igual que la Tierra, Marduk posee una luna en su órbita. El planeta está surcado por un gran río, llamado poéticamente Río de la Eternidad, que se extiende a través de cientos de miles de kilómetros. En sus márgenes viven muchos y muy variados seres, normalmente agrupados por pautas culturales o de afinidad, constituyendo grupos que a veces resultan muy heterogéneos, pero que se encuentran en el mismo plano de existencia debido a su estadio de evolución. En ese mundo paradisíaco vivirían billones de seres humanoides, algunos fallecidos recientemente y otros hace siglos, procedentes de la Tierra y de otros planetas. Y es que según la TZI, la evolución de los seres está marcada por un progresivo paso por mundos cada vez más sutiles, hasta lograr las máximas cotas de evolución.
Dicen que existen puertas a otra dimensión. Pequeños agujeros que te hacen viajar en el tiempo o te llevan a lugares lejanos y desconocidos. Aunque parezca un cuento de hadas, existen hechos que lo evidencian. Pero esos hechos no han llegado y nunca llegarán a ser noticia por lo increíble que pueden parecer y por las desastres que podrían promover, sobre todo a nivel psicológico. Solo Internet y algunas revistas parapsicológicas hacen hito de ello, lo que les quita importancia y se llega a pensar incluso que la noticia ha sido un invento del hombre para aumentar el número de lectores o de visitas a la página. Ya se sabe que es lema del ser humano. Si no veo, no creo. Pero existen personas, llámense elegidos o trotamundos fortuitos que han dado con estas puertas. Algunos han vuelto para contarlo, otros no han regresado jamás. Sigue pareciendo un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, entonces dejaré algunas noticias para que lo comentéis. El millonario Steve Fossett podría haber encontrado una puerta a otra dimensión. Aunque se le ha declarado legalmente muerto después de desaparecer el pasado 3 de septiembre mientras volaba sobre el desierto de Nevada, al parecer, el millonario le comentó a varios amigos que había encontrado una puerta a otra dimensión, un mundo habitado por seres humanoides que ya había visitado. Según Fossett, el emplazamiento de su puerta variaba cada cierto tiempo. David Lang, un honrado agricultor de Tennessee, Estados Unidos, era un hombre de vida pacífica, cuya única afición, aparte de sus labores en la granja, era la familia. Había conseguido levantar una próspera explotación ganadera, que era un negocio exclusivamente familiar. Su desaparición ocurrió ante su mujer, sus hijos, un carretero y el juez del pueblo cercano que llegaba de visita. Era en pleno día, un 23 de septiembre del año 1880. El granjero se acercó a dar la bienvenida al juez, y en un lugar intermedio entre su familia y el visitante, David Lang se esfumó de repente, ante los ojos atónitos de todos los presentes. Quedó un cerco de hierbas amarillentas, como si se hubiera quemado un poco, tostadas por un calor enorme e instantáneo. Se le buscó por los alrededores, sin obtener ni el más mínimo resultado, aunque todos los que presenciaron el hecho sabían que era una búsqueda absurda. David Lang no volvió a aparecer. Y unos pocos días más tarde, cuando ya la familia se había casi resignado a su pérdida y a una explicación racional, uno de los hijos le oyó pedir lastimeramente auxilio, por encima del cerco de hierba dentro del cual había desaparecido. Como si por un agujero en el espacio hubiera pasado a un mundo distinto, pero paralelo y unido, muy cercano al nuestro. El descubrimiento de la antimateria podría ser la clave. ¿Qué sucede cuando la materia y la antimateria entran en contacto? La desintegración total y absoluta de ambas, fulminantemente, sin dejar rastro alguno, y liberando una cantidad de energía inusitada por pequeño que sea el objeto. Tal vez esta teoría pudiera explicar por qué la hierba sobre la que pisó David Lang, en la última milésima de segundo de su vida, quedó ligeramente abrasada y tardó en recobrar su frescura y su verdor muchas semanas. Quizá David Lang se encontrara con su anti-David Lang y ambos desaparecieron juntos. En este caso, otra familia Lang lloró la pérdida de otro David en otro mundo de identidad ignorada. Experiencia real relatada por la protagonista 1. Lo que voy a relatarte a continuación sucedió hará un par de años en la zona de Alicante. Por motivos personales, una amiga y yo hacíamos frecuentes viajes a Alicante entre los meses de junio y septiembre del año 2000. Íbamos prácticamente todos los fines de semana y siempre nos alojábamos en el mismo sitio. Un pueblo no muy grande en la Vega Baja. Teníamos los horarios cambiados, puesto que dormíamos de día y salíamos de noche. Y todas las noches la misma rutina. Íbamos a una gasolinera cercana a comprar algo para comer y luego nos bajamos a la playa a pasear. Así todas las noches. Hasta aquí todo normal. La última noche de una de nuestras estancias decidimos variar un poco la rutina y decidimos subir a unas murallas que había muy bonitas. Nos sentamos en ella y estuvimos hablando durante horas. Más tarde decidimos ir a dar un paseo por la playa. Hicimos todo el recorrido de manera habitual y al llegar a la entrada de la playa, de forma automática y simultánea nos miramos a los ojos y de manera unánime decidimos no entrar. No hizo falta decir nada. Lo extraño vino después. Nos acercamos a la gasolinera a la que íbamos todas las noches y nuestra sorpresa fue absoluta. Te garantizo que la gasolinera que también conocíamos no estaba. Estaba el solar. Y no había manera de perderse, puesto que además de ir todos los días, estaba al principio de la subida a las murallas en las que habíamos estado un rato antes. Automáticamente decidimos ir a nuestro alojamiento. A la mañana siguiente volvíamos a casa.
El autobús pasó por la gasolinera. De forma unánime y sin hablarlo, decidimos no volver a poner los pies por aquella zona. Han pasado cerca de 3 años y es ahora cuando entre nosotras hemos comentado el suceso. Por más que hemos tratado de buscar una explicación lógica, no la hemos encontrado. Y lo vimos las dos. Hola. Soy de Argentina y te envío un par de experiencias reales que ocurrieron a personas de mi familia. Una de ellas le ocurrió a mi tío y es esta. Salió de su casa y fue a la panadería. Hizo sus compras, pero cuando salió de la panadería, le ocurrió una cosa muy extraña. En lugar de encontrarse con el paisaje habitual, se encontró en medio del campo. De un lado campo con árboles que se veían de lejos, a su otro costado veía un alambrado, y a lo lejos campo con algunas construcciones que se asemejaban a galpones. Mi tío estaba más que asustado porque no sabía lo que le ocurría ni dónde estaba parado. Se dio cuenta que en forma paralela al alambrado, había una huella de carreta. Se propuso entonces caminar a la par de la huella. Cuenta que caminó unos pasos, hasta que se encontró frente al tronco pequeño de un árbol y como seguía asustado, apoyó una mano sobre el tronco y sobre la mano su frente, cerrando fuerte los ojos, intentando entender lo que estaba pasando. Cuando abrió sus ojos, vio que el tronco en donde estaba apoyado ya no era pequeño, sino grande, como de árbol viejo. Y ya no estaba en el campo sino en su barrio, a 2 cuadras, calles, de su domicilio. Nunca le encontró explicación ni motivo a lo que le había ocurrido. Como si hubiese visto a ese lugar como era en el pasado. En internet intenté buscar información sobre esos casos. Parece ser que existe un fenómeno llamado time sleep, por el cual la persona ve el lugar en donde está no como es actualmente sino como era en un tiempo pasado. Viaje a otras dimensiones paralelas, experiencia de personas y sus relatos. Pequeña investigación. ¿Has oído hablar de las dimensiones paralelas / universos paralelos? Bueno, pues seguro que sí. Hoy hablaré de la teoría del multiverso y experiencia de personas. Lo que hablaré respecto a esta teoría está explicada de manera espectacular en este video, dura media hora. Si es que deseas saltarte la explicación escrita puedes revisarlo. Si deseas leer, pues abajo de él mismo expondré de manera resumida el tema. La teoría del multiverso indica que hay una serie de mundos paralelos similares al nuestro, pero con la diferencia de que en esos otros universos pueden haber ligeras diferencias temáticas, respecto a un contexto cultural y específico, ya sea una conversación, idioma, etc., físicas, otros materiales, otros elementos químicos, etc., y de tiempo, el tiempo-espacio. Estas dimensiones están muy cerca unas de otras. Bueno, para explicar mejor lo que te quiero explicar hice este dibujo. Ajajajaja, no era broma. Para explicarlo de una manera más fácil, piensa que este universo será el universo 1, y hay una serie de universos como el 2, 3, 4 y 5, en cada uno de estos universos estás tú en este preciso momento leyendo este artículo. Supongamos que estás con un polerón rojo, en el universo 2 estarás con un polerón azul, en el universo 3 estás con una polera y en el último, 5, estás con chaqueta. En cada uno de esos universos ocurre la misma acción, leer este post, pero con ligeras diferencias y en este caso es el polerón. Bueno, esa es la mejor explicación. Ahora voy a lo que sería una experiencia paranormal de hace un tiempo. Cabe recalcar que la explicaré de acorde a la teoría del multiverso y podría interpretarse como un viaje a otras dimensiones. Experiencia, primera. Este será un relato de lo que ocurrió un día después de clases a eso de la 1 p.m., una persona fue tomar colectivo a la calle que está enfrente de la Plaza de Armas. Colectivo en Chile es lo que sería un taxi pero con un recorrido fijo. Bueno, resulta que se quedó esperando y cuando veía pasar uno con el recorrido que le servía, este no me paraba, luego intento con otro y lo mismo, y con el intento con otros autos y no pasaba nada, luego poco a poco, la ciudad fue quedándose vacía. La verdad no sabría decir cuánto tiempo ya que la orientación
sensación del tiempo se fue de mi mente en esos momentos, luego la calle quedó vacía y me empecé a extrañar, decidí asomarme por calles aledañas y nada, me empecé a angustiar mucho ya que una ciudad vacía de día en horario punta es sumamente extraño y por consecuencia angustiante. Me quedé frente a una tienda desde la otra acera de la calle, en la calle donde pasan los colectivos, la tienda tenía un ventanal grande y podía ver mi reflejo perfectamente. En eso me quedo mirando mi reflejo de frente cuando veo a mi lado derecho que viene una persona, no sé por qué pero no gira la cabeza para verla pero sí sé que venía ya que en un ángulo de centésimo octogésimo es posible ver lo que se mueve, el tipo, si es que era hombre, era alto, 2,5 mts, y vestía lo que parecía ser un terno de color blanco, en eso se va acercando más y mientras yo miro mi reflejo lo veo pasar en el reflejo, justo cuando va pasando detrás mío decido voltear para ver que por fin pasaba alguien y para mi sorpresa no estaba. En ese momento me sentí sumamente sorprendido y decidí inmediatamente asomarme por la esquina para ver si había corrido algo, pero nada. Luego de esa extraña escena todo volvió poco a poco a la normalidad y la ciudad se llenó de nuevo otra vez. No comenté el tema hasta tiempo después del hecho, por extrañas razones en el momento no le tomé demasiada importancia. Explicación en base a la teoría de los universos paralelos y los multiversos, puede que yo me haya pasado por un tiempo pequeño a un universo paralelo, ya que este era similar al nuestro, pero poseía un ambiente diferente y por lo visto peatones con características humanas pero de mayor altura. Según la teoría de los multiversos esto es posible, y pude haberme pasado de este universo al otro, pero no al 100% y me haya juntado con mi copia en el otro universo, generando un estado de lucidez y conciencia real. También es importante recalcar que en nuestro universo yo estaba también, por lo cual quedé entre los dos universos por un tiempo indeterminado, es por eso que el cambio de universo fue como un degradé, de menos a más, por lo cual no me di cuenta. He hecho una pequeña ilustración, digital, explicando esta teoría. Esta es la explicación de cómo uno podría estar en dos dimensiones a la vez. El sector azul, es la dimensión nuestra, la silueta azul es la persona en esta dimensión. El sector rojo, es la dimensión X paralela, la silueta roja es la persona en esa dimensión. La silueta de blanco es la lucidez de la persona. En el momento en el cual yo estaba esperando el colectivo estaba en azul, y la traslación de mi lucidez a la otra dimensión fue un degradé, por lo cual según el gráfico, mi silueta se transformó en blanca y se trasladó poco a poco hacia el sector rojo, la otra dimensión, pero esta traslación no fue completa, por eso no está 100% cargado al rojo, por lo cual no me desvinculé de nuestra dimensión, pero estaba más cargado a la otra dimensión generando una lucidez mayor, por eso la silueta está con 2/3 hacia la izquierda, y pudiendo apreciar más las características de la otra dimensión, por lo cual puedo recordar lo que sucedió. Teniendo en cuenta esta explicación podré contarte otra experiencia que me sucedió años antes que esta, cuando era niño, en ella entenderás mejor esta teoría y se podrá aplicar mejor a lo que has aprendido hoy. Mi gente, antes que todo, aclaro que lo que les voy a contar es totalmente real y en estos momentos aún me siento muy confundido. Quiero compartir esta historia con ustedes a ver si a alguno le ha pasado lo mismo ya que la explicación que obtuve por una persona me pareció muy vaga. Bueno, les cuento, de pequeño mi mamá me llevaba a visitar a mi abuela por parte de papá. Y no me quedaba otra más que acompañarla. Un día normal ella me alistó, me vistió ya que tenía entre 5 o 6 años, llegamos a la casa de mi abuela, donde siempre estaba ella con mis tíos. Ella siempre ha tenido una especie de jardín fuera de la casa y como todo niño necio me ponía a molestar las plantas. Bueno, aquí viene lo raro. Por algún motivo abrí las rejas de la casa, salí a la calle y al lado de la casa recuerdo ver un niño vestido completamente de blanco con una acordeón. A esa edad siempre queremos ser amigos de todo el mundo y comencé a hablarle, a preguntarle cosas. Él jamás me respondía, solo se quedaba callado tocando ese aparato. Decido volver a la casa y ahí encuentro la sorpresa. Al girarme la casa no está, me acuerdo bien que caminé unos cuantos pasos y no la encontré. Me devolví a donde el niño y comencé a preguntarle y él no me respondía. Lo curioso es que hasta ahí tengo el recuerdo. No sé qué pasó con el niño ni conmigo, pero bueno, pensé que era un sueño. La historia se repite, pero esta vez tengo ya 13 años, estamos en una excursión con unos amigos del colegio, un profesor nos acompañaba, yo llevaba una mochila con un cuchillo, comida, una colcha para dormir y llevaba varios metros de nylon para pescar. Caminamos por varias horas, nos mostraban las tierras, piedras y demás cosas típico del profesor de geografía.
Se hizo de noche, y salimos de donde dormíamos con dos amigos a buscar un lugar para pescar. Caminamos y encontramos una poza, era hermosa, se veía la luna de reflejo en el agua de esta. Bajamos a pescar y no pescamos nada, perdimos el tiempo. Volvimos a las 3 a dormir cansados. Nos despertamos temprano, y dijimos vamos a pescar, tal vez ahorita si atrapamos algo es de día y tal vez si piquen los peces. Ahí viene lo curioso: cuando caminamos. No encontramos la poza, no estaba. Se nos hizo raro, caminamos harto y no la encontramos. Claro, sí encontramos otros pozos, pero eran más pequeños que la que habíamos visitado en la noche. Le comentamos al profesor, nos regañó, nos dijo que qué teníamos que hacer a esas horas, pescando, que nosotros estábamos bajo su responsabilidad, si nos pasaba algo que iba a pasar de nuevo. A la final el tipo nos castigó, son cosas que me han ido olvidando con el tiempo. Hasta el sábado pasado. Ya tengo 18 años, tengo una moto scooter y salí con unos amigos a pasear, íbamos ya 3 motos y visitamos varios pueblos quemando gasolina. Ya eran tipo 7 de la noche y llegamos a un pueblo, pero se veía totalmente silencioso, las casas se veían súper antiguas. Como en todo pueblo, algunas personas sentadas fuera de sus casas. Paramos en una tienda a comprar algunas cosas, nos sentamos en las motos a comer ya que no habíamos almorzado y estábamos completamente quemados del sol, más yo que llevaba una camisilla. Bueno, tipo 8:30, regresamos a casa. El domingo sacamos las motos ya que los domingos son súper aburridos y tomamos la misma ruta a ver hasta dónde llegábamos hoy. Sorpresa, pasamos por varios pueblos, un amigo tocó el pito de su moto y dijo: «Hey perros, llegamos donde estuvimos ayer a comprar algo para tomar». Todos dijimos que sí. Precisamente se repite la historia, pasamos varios pueblos pero no llegábamos a donde teníamos que parar, qué raro. Ya habíamos gastado más gasolina que el día anterior y no llegábamos a ese pueblito. Nos regresamos, no queríamos llegar más lejos ya que antes por esos lugares había presencia de guerrilleros y nos daba mucho miedo que nos pasara algo. Ni de regreso encontramos el pueblo. Le conté lo que me pasó a mi hermano, que sabe algo de temas raros y esas cosas, y me dijo: «¿Has viajado 3 veces en tu vida a otras dimensiones y no te has dado cuenta?» La verdad es que soy muy escéptico, ya han visto muchas personas que subo post paranormales, pero es porque me gustan, siempre traen misterio. Yo soy ateo. Ahora mi pregunta es: ¿a alguno de ustedes les ha pasado lo que a mí? La cosa va muy en serio, porque para eso no me hubiera tomado tanto tiempo escribiendo este relato. Si a alguien le ha pasado, cuénteme, y si sabe algo más que me explique, porque yo quisiera saber qué pasó. Desde 1954, cuando Hugo Everett defendió su tesis sobre la existencia de universos paralelos, titulada Teoría de los Mundos Múltiples, diversas mentes se han acercado a estudiar el tema. Desde científicos especializados hasta blogueros, todo mundo habla, pero la realidad es que la mayoría entendemos muy poco sobre el tema. Portal a otra dimensión. Pese a esto, un dato interesante es que la historia, muchos antes de que Everett explicara cómo funcionaba esta idea rara, ya presentaba una gran cantidad de informes y relatos de seres humanos que experimentaron algún tipo de viaje interdimensional. El próximo artículo trae a colación algunas historias de este tipo, personas que afirmaron haber atravesado nuestra membrana universal para ir a parar a un lugar más allá. 1. El viajero de Tauret. En un día aparentemente normal de 1954, un hombre tomaba un vuelo hacia Tokio, pero después de llegar al aeropuerto internacional del Tokio, el viaje normal había tomado un rumbo muy extraño. Cuando entregó su pasaporte para que fuera sellado, el hombre fue inmediatamente interrogado sobre su procedencia. No se trataba de un episodio de discriminación. Aunque su pasaporte parecía auténtico, figuraba un país del que nadie nunca había escuchado hablar, llamado Tauret. Viajero de Tauret. El misterioso sujeto afirmaba que su país se situaba entre Francia y España, pero cuando le indicaron que lo señalara en un mapa, apuntó hacia el Principado de Andorra. Insistiendo en que nunca había escuchado hablar de Andorra y que Tauret existía hacía 1000 años, el hombre aseguró que estaba en Japón por negocios, algo que venía haciendo en los últimos 5 años. Su pasaporte confirmaba su versión. Estaba cubierto de sellos por visitas anteriores, aunque los sellos no eran precisamente los mismos que los japoneses tenían, pero con notables semejanzas. Incluso les mostró una licencia de conducción emitida por el misterioso país y un talón de cheques de un banco desconocido. Después de un largo interrogatorio y de una profunda confusión de ambas partes, el viajero fue enviado a un hotel en las cercanías hasta que se emitiera una decisión oficial. Allí se quedó acompañado por una guardia de 2 oficiales de inmigración que esperaron en el pasillo de la habitación hasta la mañana siguiente.
Fue entonces cuando descubrieron que el hombre misterioso había desaparecido sin dejar rastro, siendo que la única salida posible era una ventana sin balcón, en el 15º piso que permanecía cerrada. El departamento de policía de Tokio realizó una extensa búsqueda, pero se quedaron con las manos vacías. Y quién sabe, en una de esas, en Tauret tenían a un loco hablando sobre un tal Principado de Andorra que no existe. Curiosidades universos paralelos. 2. The Beatles continúan siendo un éxito en otra versión de nuestro universo. Mientras muchos intentaron imitar el famoso estilo de The Beatles, nadie fue capaz de igualar la revolución que estos personajes generaron en el ámbito musical. Hoy, gran parte de los beatlemaníacos lamentan haber perdido la gloria de los años 60. Sin embargo, pocos saben que existe una alternativa para ver a esta banda tocando en vivo, y no hablo de un viaje en el tiempo. Solo se tiene que viajar a un universo paralelo donde John Lennon y George Harrison aún no mueren y donde John nunca conoció a Yoko Ono, con el grupo aún produciendo y cantando sus grandes éxitos sobre los escenarios. The Beatles. ¿Crees que es difícil? Bueno, todo lo que necesitas hacer es perseguir a tu perro por un desfiladero y encontrarte con un agente interdimensional. Esa, al menos, es la receta que propone un hombre que adoptó el apodo de James Richards. JR afirma que se encontraba persiguiendo a su perro a través de la carretera del puerto Camp-John, en California el 9 de septiembre de 2009, cuando tropezó en una madriguera de conejo y se golpeó la cara contra el suelo, quedando inconsciente. Al despertar, James cuenta que se encontraba en una habitación, al lado de una máquina irreconocible con un hombre que se presentó como Jonas. Según este hombre extraño, durante un viaje rutinario entre dimensiones, sí, era nuestro agente interdimensional, terminó por encontrar a Richards inconsciente. Aunque le estaba estrictamente prohibido, decidió utilizar su máquina para transportar al Richards inconsciente hacia una tierra paralela con el objetivo de ayudarlo. Después de la tremenda impresión de saber que se encontraba en otro universo, a membranas de distancia de su hogar, obviamente la cosa más lógica a hacer era comenzar a discutir sobre la cultura pop, lo que invariablemente llevó a Jonas y a JR al tema de The Beatles, una banda que, maravillosamente existía en ambas dimensiones, en ambas igual de exitosa. Para beneplácito de Richards, en esta dimensión alternativa, todos los integrantes de la banda se encontraban vivos y aún cantando. Sí, la banda continuaba siendo todo un éxito. Everyday Chemistry. Para probar todo eso que dice y que nadie lo apunte con el dedo diciendo, mira, aquel tipo está loco, JR trajo como souvenir de su viaje una cinta de casete titulado Everyday Chemistry, un regalo de Jonas, compuesta por canciones de The Beatles que nunca fueron lanzadas en nuestra dimensión, y que JR puso a disposición en su sitio. 3. ONGSAT. ONGSAT, Nueva Jersey, fue fundada en algún punto del siglo XIX por un hombre llamado ONG después de que arrojó un sombrero al aire y este se quedó atrapado en la rama de un árbol. Una historia muy interesante sobre sombreros, pero en fin, dejemos eso de lado y volvamos la atención hacia los universos paralelos. ONGSAT. Ya para la década de 1930, la ciudad se había convertido en una ciudad fantasma, pero a pesar de esto, nunca fue olvidada. Esta ciudad abandonada se convirtió en el tema de una de las primeras teorías de conspiración de la era de Internet. Cuenta la teoría que durante los años 70 y 80, un nuevo paradigma científico llamado caos, que pretendía encontrar la relación entre situaciones cotidianas, como atarse las agujetas o leer un libro y todas las consecuencias que cada una de ellas podría traer. Por ejemplo, vas a atarte los tenis, te encuentras un libro bajo la cama, llevas el libro contigo, vas a leerlo a una plaza, una persona pasa, lee el título de la portada, le parece curioso, decide comprar el libro, lee el libro y se convierte en un asesino en serie a causa de eso, es decir, que si no te hubieras atado los agujetas en aquel momento exacto, no habría suelto por ahí un asesino serial. Comenzó a ganar popularidad. Dos grupos de investigadores, liderados por un tal Dobbs, desarrollaron la teoría de que a través de la conciencia se podría modelar el propio universo, siempre que se tuviera la capacidad de controlar el caos y, por consecuencia, poniendo a disponibilidad del observador el viaje hacia otras dimensiones. Dobbs incluso habría inventado una máquina que desarrollaba el cerebro de las personas para enfrentar esa extraña complejidad. La primera cámara de privación sensorial bautizada como el huevo. Sin embargo, como toda buena historia, esta tiene alternativas aún más siniestras que lo que acabas de leer. Una de las versiones dice que Dobbs no hizo absolutamente nada más que encontrar un portal interdimensional. ¿Recuerdas al ONG al inicio de este subtema?
Cuenta la leyenda urbana que él era un hombre que iba siempre muy bien vestido con un traje y un sombre de seda, que fundó la ciudad en 1920 y que tenía serios problemas con su sombrero que no se mantenía en su cabeza. ONG era un tipo bastante raro y nadie sabía de dónde vino ni para dónde fue. Para ser más exactos, nadie sabe a dónde fueron todos los habitantes del poblado después de 1936. Todos eran muy recatados y solo mantenían contacto con los habitantes del mismo pueblo. Todavía, allá por 1932, según una leyenda urbana local, las cosas se pusieron extrañas. Poco a poco, la ciudad parecía estar desapareciendo. A comienzos de 1936, no había ni rastro de la ciudad, solo quedaban los ladrillos de las estructuras que alguna vez se levantaron allí y un viejo cobertizo. Ningún habitante, nada más que el viento que siempre derrotaba al sombrero de ONG. Universos paralelos. En 1970, Dobbs habría llegado al pequeño poblado abandonado con un equipo de científicos especializados en construcciones subterráneas. Por algún motivo, que una no está del todo claro, Dobbs tenía conocimiento de que había algo bajo esta aldea. Y su corazonada era correcta. Dobbs supuestamente encontró en una especie de búnker una máquina llamada el huevo que posibilitaba que cualquier hombre pudiera viajar entre las dimensiones. Cuando esta leyenda urbana llegó a internet allá por 1999, recibió una nueva mirada por Joseph Mattenly. La leyenda urbana terminó por convertirse en hoax y en meme, para finalmente ser transformada en centenas de versiones distintas. Lo cierto es que los residentes del condado de Burlington siempre contaron historias siniestras sobre esta ciudad fantasma. Sin embargo, a dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción es algo que solamente Dobbs, si es que existe, puede decir, aunque puede que resulte un poco difícil contactarlo ahora que está en otra dimensión. 4. Mcelenay. En el año 2006, Carol Mcelenay se encontraba en Perris, California de vuelta a casa en dirección hacia San Bernardino, cuando decidió hacer un alto en su ciudad natal, Riverside. Portal entre dimensiones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Carol se diera cuenta de que no estaba en su ciudad, a pesar de que su localización geográfica era la correcta. La mujer afirma que no logró encontrar la casa donde pasó su infancia ni la de los miembros de su familia. En realidad, ella no pudo reconocer ninguna de las casas, pese a que todos los números eran los mismos. El cementerio donde sus abuelos habían sido sepultados no era más que un predio cercado y rodeado por la maleza. ¿Acaso estaba en la ciudad equivocada? Esta sería una explicación lógica a lo sucedido si la mujer no hubiera encontrado algunas referencias que le resultaban familiares, como la facultad o su colegio. Sin embargo, su alivio al encontrar algo que le era familiar le duró muy poco, pues después se dio cuenta de la misteriosa atmósfera que rodeaba a los habitantes del lugar. Carol no puede explicar, pero eran seres siniestros, que le ocasionaron inmediatamente un estado de pánico que no pudo contener. Alguien, sin demoras, puso el pie en el acelerador y huyó del lugar lo más rápido que pudo. Carol cree que se tropezó con una dimensión paralela, en el que Riverside era un lugar muy oscuro. Su historia no pudo ser confirmada porque cuando regresó a Riverside algunos años después para el funeral de su padre, ella se encontraba exactamente en la misma ciudad en la que pasó su infancia. Nunca volvió a encontrar la dimensión alternativa en Riverside. 5. Lerina García. En julio de 2008, una mujer de 41 años de nombre Lerina García, despertó en su cama para seguir con lo que parecía un día normal. Sin embargo, al iniciar su rutina, ella afirma que descubrió pequeños detalles que no le eran nada familiares. Por ejemplo, las sábanas y el edredón eran diferentes a los que ella se acordaba haber colocado en la cama la noche anterior. Niña sorprendida meme. Decidió dejar de lado ese extraño cambio y se dirigió hasta su sitio de trabajo, donde laboraba desde hacía 20 años. Sin embargo, al llegar a su oficina, se topó con una que no era la suya, pese a que esta nueva oficina estaba exactamente donde debía estar la suya. Deduciendo que algo definitivamente extraño estaba sucediendo, ella volvió a casa solo para encontrarse con un hombre de quien ella afirmó haberse separado hacía 6 meses. Sin embargo, dicha separación nunca ocurrió, por lo menos, en esta versión del universo. Su ex y nuevamente actual marido, le contó sorprendido que ella había desaparecido desde hacía 4 meses y que él estaba siendo investigado y acusado por eso. También le dijo que había contratado a un detective particular, pero su paradero seguía siendo desconocido. Investigando más a fondo, Lerina se dio cuenta que, en su vida, todo lo que conocía, sus familiares, amigos, se habían ido. Lo único que permanecía igual era su ex esposo.
Quiero decir, qué maldición más grande, la pobre mujer cambia de un universo a otro y la única ventaja que tiene es estar casada nuevamente con su ex esposo. Malditos agentes interdimensionales, qué buen sentido del humor. Aunque parezca más probable que las percepciones de Lerina sean el resultado de alguna disfunción neurológica, ella cree haber despertado en un universo paralelo. Desgraciadamente para nuestra supuesta viajera dimensional, García nunca fue capaz de regresar a su universo de origen, quedando presa en una dimensión donde no pertenece, con su ex esposo como su actual marido. Lerina no puede recordar nada de su pasado en este universo, y sus recuerdos no se asemejan en nada con lo que otros le dicen. Si algún maldito agente lee esto y tiene planeado llevarle a otra membrada, les advierto que si me regresan con Traki, haré hasta lo imposible por encontrarlos y asesinarlos. 6. Pedro Oliva Ramírez. Civilización extraterrestre. Aproximadamente a las 23h del día 9 de noviembre de 1986, Pedro Oliva Ramírez afirma que se encontraba en dirección hacia Alcalá de Guadaira desde Sevilla, España. Repentinamente durante su viaje sufrió un susto, pues al hacer una curva, se encontró conduciendo en una autopista de 6 carriles. Se encontraba rodeado por estructuras externas en un terreno muy raro. Todo era extremadamente extraño. El hombre sintió una sensación de dolor, mientras un coro de voces sonaba a la distancia. Una voz se destacó entre las demás, indicándole que permaneciera tranquilo. Solamente había sido transportado a otra dimensión. Gary Coleman. Ramírez afirma haber pasado unos 8 minutos en ese extraño lugar, con automóviles en las pistas laterales cuyos modelos le eran completamente desconocidos. El pobre viajero continuó perdido hasta que encontró una desviación a la izquierda, donde los carteles apuntaban hacia Alcábala, Málaga y Sevilla. Ramírez comenzó a conducir en dirección a Sevilla, pero cuando se detuvo, se quedó absolutamente sorprendido mirando a su casa, en Alcalá de Guadaira. Había llegado a su destino tomando un atajo entre universos. Cuando rehizo su recorrido no logró localizar la desviación, o señal alguna de la autopista de 6 carriles. Ramírez aún busca respuesta a lo ocurrido, sin mucho éxito hasta el momento. Los mundos paralelos están relacionados con nuestros sueños. Muchas veces he tenido sueños donde sentía que la persona que era yo tenía un alma diferente a la mía, sentía que había cosas en mis sueños que nada tenían que ver con mi vida y fue entonces cuando pude ver varios documentales sobre los mundos paralelos, el documental sobre las teorías de las cuerdas y otros por el estilo. La teoría de los mundos paralelos dice más o menos que tenemos miles de clones viviendo en otros mundos paralelos con vidas parecidas a estas que tenemos, puede ser una vida muy parecida a la nuestra o muy distinta, depende de qué extremo de ese mundo paralelo. Pensemos que todas las decisiones que tomemos en nuestra vida tomará un destino diferente creando así un nuevo mundo paralelo. Si pensamos en nuestra vida en un solo día, podemos tomar muchas decisiones pequeñas, pensar en todos los mundos que se pueden crear. Pero ahora os quiero contar un sueño mío y realizar una reflexión. En mi infancia yo vivía en un barrio que fue derruido cuando tenía 13 años, para construir viviendas nuevas y nosotros, mi familia, nos mudamos a un barrio nuevo para vivir en unos pisos de protección. En ese sueño que tuve, yo era una persona adulta de unos 25 años, que continuaba viviendo en el barrio de mi infancia. En el sueño hablaba por el móvil y salía con mi coche a buscar a una persona. Es curioso porque el coche es el mismo que el que tengo ahora. Conducía con el coche y podía ver mi antiguo barrio, lo que me producía una sensación extraña, porque podía ver en mi sueño cosas de mi calle que tenía totalmente olvidadas, sentía en mi sueño sensaciones muy reales, y podía notar que no estaba de muy buen humor. Paré en un bar que solo recuerdo de mi infancia de vista, pero en ese sueño pertenecía a mi vida diaria. Pude ver cómo la gente del bar me conocía, pero no pude reconocer a ninguna de esas personas con mi vida actual, aunque sí sentía que era feliz. Cuando los veía en mi sueño, después salía del bar y monté en mi coche, era de noche y pude notar de nuevo la sensación de estar en mi antigua calle. Era una sensación muy real donde me pude fijar en detalles que tenía ya olvidados, podía sentirlo como si aquello estuviera pasando de verdad.
Pienso que lo que soñé era en realidad mi otro clon en otro mundo paralelo donde nunca se derribó mi antiguo barrio y donde mi vida tomó otro giro y fue distinta a la que tengo. Esto me lleva a pensar que quizás cuando morimos tomemos una de esas vidas paralelas, quizás sea esta la reencarnación de las que hablaron otras religiones, quizás sea esta la vida eterna de la religión católica. Pensar por un momento en un día cualquiera de vuestra infancia y pensar en esas 24 horas de vuestra vida desde que os lavanís hasta acostaros, pensar en todas las cosas que pudiste realizar ese día, en todos los pensamientos que pudiste tener, de todas las sensaciones, de todo lo que aprendiste, de cada minuto, de cada hora y todo esto en un solo día. ¿Es posible que todas nuestras experiencias y historias se pierdan después de la muerte? Yo creo que no, que de alguna forma todo continúa porque si no la vida no tendría mucho sentido. Quizás algún día podamos viajar a esos mundos paralelos. De momento podremos ver fragmentos como en una película. En esos mundos paralelos aún eres un niño y puedas ver en tu sueño una parte de ti, puesto que el universo es infinito. Las vidas paralelas pueden ser también infinitas, no lo sé, pero estamos cada día más cerca de entender algo muy grande. Por último, aconsejaros una película que habla sobre los mundos paralelos, se titula Otra Tierra. Os hará pensar cuando la veáis. Yo soy J.M. Morga, Varilla. Viajes en el tiempo con la mente. Una forma de viajar a esos mundos paralelos es a través de los sueños. Cuando soñamos conectamos con nuestro ADN y nos conecta con nuestro otro yo en otro mundo paralelo. Lo que pasa es que la vida puede ser tan parecida a la que tenemos en este mundo en el que vivimos que no notamos la diferencia. Puedes tener tantas vidas como infinito es el universo. Mediante desdoblamiento podemos movernos en ese mundo paralelo, pero esto conlleva un riesgo. También podemos viajar al pasado con la mente mediante recuerdos. Piensa poco a poco en un momento de tu infancia. ¿Qué significa poco a poco? Primero pensaremos en un momento de nuestra vida, luego recuerdas una habitación, y empiezas a recordar el suelo, paredes, sillones, decoración. Si este día, todos los detalles por muy pequeños que sean, este será el primer paso. Ahora levantarte y anda, piensa en el exterior, muy despacio piensa en la puerta de salida, fíjate en los detalles de esa puerta, mira al suelo, ábrela o noche, camina por la calle, párate, mira derecha y luego izquierda. Párate y piensa en todos los detalles. Ahora viene lo más importante, piensa en la gente, fíjate en su ropa, piensa en todos los detalles mínimos de esa calle, suelo, paredes, cielo, día, luz, calor, frío. De esta forma viajas al pasado con la mente. Es importante que antes de iniciar el viaje tengas máxima concentración y te relajes unos minutos. Hoy voy a compartir la conferencia El desdoblamiento del tiempo de Enrique Corbera basada en la teoría del físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Todos tenemos un doble. Podríamos decir que entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrada. El fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado el hombre que vive en el tiempo real y en el cuántico, un tiempo imperceptible con varios estados potenciales. Memoriza el mejor y se lo transmite al que vive en el tiempo real. Jean-Pierre Garnier Mallet. Algunas claves para comprender y aplicar la teoría del desdoblamiento. Todos tenemos un doble. Nuestro doble no es el cuerpo astral o etérico. Es verdaderamente nuestro yo, en otra dimensión. Todo ocurre en el eterno ahora. La información con nuestro doble se intercambia mediante aperturas entre los distintos tiempos. Estas aperturas temporales imperceptibles son aceleradores del transcurso del tiempo que nos arrastran hacia otros espacios a velocidad prodigiosa. Nuestro doble es verdaderamente otro yo. El cuerpo visible explora el espacio en nuestro tiempo. El otro, generalmente imperceptible, viaja en los diferentes tiempos de nuestro desdoblamiento. De manera esquemática podemos decir que un cuerpo energético informa a nuestro cuerpo físico. Toda partícula emite y recibe ondas. Todo organismo recibe informaciones para vivir y sobrevivir. El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. Un cambio de pensamiento de un segundo crea numerosos potenciales de equilibrio en un tiempo acelerado, cuya síntesis instantánea en nuestro tiempo conllevaría una puesta en forma o recuperación rápida de apariencia milagrosa. Nuestro doble experimenta muy rápidamente nuestro futuro y, por aperturas imperceptibles entre los dos tiempos, intercambios permanentes de informaciones nos llevan por el buen camino.
Es recuperando el principio vital de intercambio de informaciones con nuestro doble durante nuestros sueños, que podremos por fin conocer el objetivo de nuestra vida y encontrar el equilibrio capaz de reconducirnos a él. Nuestro doble está a nuestro servicio, esperando contactar con nosotros para transmitirnos los mejores instintos de supervivencia, ya que él viaja al futuro y nos transmite la información. Estas informaciones provenientes de las aperturas temporales imperceptibles nos permiten mejorar nuestro presente. Son siempre tan rápidas que nos llegan bajo la forma de intuiciones, sugerencias y premoniciones. El control de las aperturas temporales cambia nuestras noches y también nuestra vida. Además es un medio muy eficaz para ya no estar angustiados o deprimidos frente a una situación delicada, a condición de saber cómo y por qué proceder. En efecto, el saber que el día siguiente será mejor nos alegra el corazón, el estrés desaparece y con él las enfermedades. El dirigir nuestra vida es nuestra responsabilidad. Es preciso ser dos para intercambiar información. Uno de ellos viaja entre su presente y su futuro. El otro entre ese futuro, que es su presente, y el futuro de ese futuro, que es su propio futuro. Así pues, las tres realidades presentes, del pasado, del presente y del futuro, son accesibles al mismo tiempo por intercambios de información en las aperturas temporales. Nuestro doble es un explorador o mensajero. Está ahí para asegurarnos el mejor presente a cada instante. Está listo para darnos todas las informaciones necesarias en cuanto se lo pidamos. Puesto que Él es yo, está siempre dispuesto a crearnos el mejor porvenir. Cuando estamos seguros de recibir ayuda en todo momento y en todo lugar, esta confianza se vuelve un automatismo saludable. Nuestro doble tiene la capacidad de explorar lentamente nuestro futuro, en un tiempo tan rápido que no nos damos cuenta de ello. En nuestro tiempo recibimos sus consejos en forma de sugerencias inmediatas, que crean nuestra intuición. El hecho de estar desdoblados sin tener tiempo de darnos cuenta, nos da la sensación de saberlo todo intuitivamente, sin tener que pensar en nada. Nuestro cuerpo es un receptáculo de informaciones necesarias que nuestro doble llena en cuanto puede. Todas nuestras células obedecen a la voluntad de este otro yo, que espera nuestro consentimiento para venir a visitarnos. Su benevolencia es incuestionable porque Él es tú, y siempre lo será puesto que te asegura la vida después de la muerte, en otro tiempo, pero como es imperceptible lo hemos olvidado. Es buscando y reencontrando el contacto con nuestro doble que podremos equilibrarnos y entender el objetivo de nuestra vida terrestre. ¿Cómo proyectamos nuestro futuro? La anticipación es un principio vital. Es con nuestros pensamientos que proyectamos nuestro futuro. Si vamos por la calle y alguien nos da un empujón y pensamos lo mataría. Este pensamiento ya está abriendo un futuro potencial asesino para nosotros en nuestras aperturas temporales. Esto lo podemos modificar con un sencillo intercambio de información, con un pensamiento contrario y tranquilizador. Así reina la paz en el futuro. La ley de los tiempos es sencilla. Si nadie en la Tierra pensara en matar, no existiría ningún futuro potencial asesino y la actualización de un asesinato sería imposible. Todo depende, pues, de nuestro modo de vida y de nuestros pensamientos, que crean el conjunto de nuestras posibilidades de futuro, y eso durante los aproximadamente 25.000 años de nuestro desdoblamiento actual. Nuestro doble puede modificar los futuros que nosotros hemos creado, siempre a petición nuestra. Cuando le damos las gracias, Él entiende que va por buen camino y no duda en seguir adelante con lo que ha empezado, en función de las informaciones que recibe de su pasado. Restablecer un cuerpo enfermo o acallar una mente angustiada viene a hacer cambiar el futuro y consecuentemente cambiar el mundo. El quejarse o lamentarse crea inmediatamente en el futuro algo del que poder quejarse o lamentarse. El intercambio de informaciones con un doble no es mágico ni peligroso. Lo peligroso es ignorar la forma de controlar las informaciones que nos llegan a cada instante y de vivir según nuestra conciencia, sin saber quién la llena de pensamientos subliminales sin interés alguno. La única dificultad proviene de la forma de pensar, pues no estamos acostumbrados a colocar el futuro antes que el presente. Esta nueva noción del tiempo va a conmocionar el fundamento mismo de todos nuestros pensamientos. Dejando nuestro sueño en manos de nuestro doble, es como encontramos o recobramos un equilibrio corporal y, sobre todo, y a su vez, planetario. Aquel que se mantiene en contacto con su doble, no teme al futuro, cosecha solo informaciones capaces de crear y de recibir las mejores posibilidades futuras individuales. Equilibrándose de esta manera, equilibrará al planeta cuyo futuro potencial colectivo mejorará poco a poco. Solo nuestro doble es capaz de volvernos a dar las ideas, que eran las nuestras cuando nacimos.
Es importante ser conscientes de nuestro último pensamiento antes de quedarnos dormidos, pues es el que nos dirige al tiempo ralentizado de nuestro doble. Es el agua de nuestro cuerpo la que almacena y restituye las informaciones. El enfocarnos demasiado en nuestros problemas atrae las energías futuras responsables de nuestras dificultades. Si intentamos encontrar nuestras soluciones de esa manera, atraeremos futuros que pueden no ser los más adecuados. Sin embargo, si pedimos a nuestro doble que resuelva nuestros problemas y clasifique las soluciones, lo atraeremos hacia nosotros y nuestros sueños serán benéficos siempre que aceptemos su solución, con una confianza absoluta, con gratitud y en la certeza de que es el mejor futuro posible. La mejor manera de quedarnos dormidos es pedir a nuestro doble que nos envíe el mejor futuro que hemos podido crear. Que se haga tu voluntad. El dejar nuestro lugar de director de orquesta a nuestro doble nos adormece más rápidamente que nuestros deseos o proyectos. Simplificándolo en una sola palabra, sería encomendarnos. Portal dimensional hacia el antimundo. Hace ya algún tiempo me topé con una información que me pareció muy interesante, de cómo nuestros científicos gastan cantidades de tiempo, dinero y esfuerzo en abrir un portal dimensional hacia el antimundo. El acelerador de partículas llamado CERN ¿es esto abrir un portal al antimundo? Aunque claro está ellos no lo dicen, la pregunta es ¿por qué es tan importante esto para ellos? El antimundo sería el hermano gemelo de nuestro mundo creado de antimateria, nuestro mundo es de materia, todas las cosas de nuestro mundo tiene su contrario así que si existe el mundo, existe también el antimundo, un mundo donde podría haber vida pero no como nosotros la conocemos. Existen pruebas de que hace unos 14.000 años unos seres más avanzados que nosotros abrieron este portal al antimundo posiblemente para escapar de un fin del mundo que se acercaba, estos seres que eran más listos que nosotros sabían que viajar a un planeta a años luz era imposible, por más que a nosotros nos digan que sí es posible, así que la forma de escapar de esta destrucción de la Tierra fue abrir un portal hacia este antimundo. Entre esta civilización había unos 1000 que eran inmortales, estos seres habitaron la Tierra hasta el 1780 de nuestro tiempo, uno de esos seres inmortales era Saint-Germain. Estos seres abrieron un agujero negro en el cielo hacia este antimundo de antimateria y lo que ocurrió es que entraron seres que crearon la destrucción más grande que jamás antes se conoció. La forma de cerrar ese agujero fue crear otra realidad, una Matrix, un mundo Matrix donde aún estamos inmersos. Las pruebas que hoy en día tenemos de eso, sería la esfera de Ucrania, una esfera negra creada de antimateria única en el mundo, pues no existe nada creado de antimateria. ¿Antimateria? La esfera negra de Ucrania es posiblemente uno de los objetos más inquietantes de entre todos aquellos catalogados como OPARTS. Una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre. ¿Un artefacto de antimateria para fines desconocidos? ¿Un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado? Las teorías que se plantean son muchas y diversas ante esta pequeña esfera de colores negruzcos que fue encontrada en una mina de arcilla, en el año 1975, en las solitarias y frías tierras de Ucrania. De la mano de Naumenko, dos auténticas instituciones científicas. El Dr. Menkov, del Instituto de Física de Moscú, y su colega Valentín. Datos sobre la investigación. La esfera tiene forma ovoide, el eje de simetría mide 8,75 centímetros, y el diámetro perpendicular de mayor longitud es de 8,47 centímetros. Su peso es de 617,22 gramos. Su densidad, de 1,934 gramos barra centímetro cúbico es inferior a la del cristal, el cuarzo o la obsidiana. El Dr. Fomenko llevó a cabo, con una unidad industrial de rayos X RUC 150-300, una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio nuevo, poseía una densidad menor que cero, es decir, se trataba de una masa negativa. Estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia. Durante muchos años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta el momento. Los datos antes expuestos, unidos a que su supuesta antigüedad, están muy lejos del alcance de cualquier actividad humana, deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha.
Obviamente, si se especula con la probabilidad de que la masa del núcleo sea negativa, los doctores rusos han llegado a plantear la hipótesis de que se trate de un depósito de antimateria, empleado, siempre hipotéticamente, como una fuente de energía. La piedra se sigue estudiando, aunque por el momento, nadie se atreve a dar un veredicto sobre su procedencia o el posible uso que se le diera a este objeto. Todos son suposiciones ante una muestra más, bastante clara, de que hace millones de años, otras civilizaciones caminaban por nuestro planeta. Y si en realidad estamos ante un depósito de antimateria, ¿se podría volver a reactivar en algún momento? O lo que es más inquietante, ¿qué sucedería en este caso? ¿Podría tratarse de un agujero negro que por motivos desconocidos se desactivó, o es posible que fuese dejado a propósito en este planeta con motivos oscuros y desconocidos? Todo un cúmulo de dudas y preguntas, todavía sin respuesta.